Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta cuarta jornada de los Encuentros en la Paz, que, como ya sabéis, organiza Izquierda Unida todos los jueves del mes de julio. Hoy nos acompaña Alicia Domínguez Pérez. Ella es doctora en Historia y máster en Gestión y Resolución de Conflictos. Es investigadora centrada en el análisis de la violencia política y social en el franquismo y es, sobre todo, escritora. Y digo sobre todo porque, como ella misma dice, ella escribe desde que le enseñaron a juntar las letras. Además, Alicia pues, es activista. Ella es activista en el sindicalismo, en el memorialismo y en el feminismo. Fruto de su labor investigadora y por conocer un poquito más la fuente de la que bebe, pues ha presentado trabajos como La represión franquista de la guerra y la posguerra en Cádiz, del 36 al 45, o La superación de la Guerra Civil Española, una aproximación desde la perspectiva de la conflictología. Pero a lo largo de su trayectoria, a lo que verdaderamente ha dedicado la mayor parte de su trabajo es a recuperar historias de quienes durante décadas han estado silenciadas, sobre todo la de tantas mujeres que sufrieron esa represión franquista y cuyas trayectorias pues, ha sido relegada a un segundo plano en los relatos oficiales, o casi a ninguno, ¿no? Su labor combina ese rigor de la investigación histórica con una profunda sensibilidad hacia la memoria democrática y la justicia social. Obras como Viaje al centro de mis mujeres, Memorial a ellas, un proyecto que lleva ya 2 volúmenes, De memoria, perdón y otros conjuros, entre otras muchas obras, colaboraciones, participaciones en revistas, periódicos y demás. Todo un trabajo que está contribuyendo a rescatar del olvido todas esas vidas, luchas y resistencias de muchísimas mujeres anónimas. Alicia, en todo ese trabajo, viene a reflexionar sobre cómo los roles impuestos durante el franquismo a las mujeres siguen teniendo eco hoy en discursos presentes en nuestra sociedad. La familia, la igualdad, el papel de las mujeres siguen formando parte del debate público, más necesario ahora, ¿no? O con mucha más necesidad ahora en estos tiempos del auge del fascismo y de la extrema derecha. Alicia forma parte de la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras, que tienen como objetivo visibilizar el papel de la mujer en la literatura, en todas sus facetas, e incentivar la difusión de la palabra en femenino, porque lo grave de silenciar a las autoras es que la palabra se difunde mayoritariamente en masculino. Y eso contribuye no solo a invisibilizar a la mujer, sino también a seguir reproduciendo discursos que perpetúan la desigualdad. Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido que la cultura no se puede entender sin la aportación de la mujer. Durante demasiado tiempo, escritoras, investigadoras, autoras, pensadoras, fueron invisibilizadas por la historia. Recuperar hoy sus voces, reconocer su trabajo y ofrecer espacios donde las mujeres sean protagonistas, para Izquierda Unida no solo es una cuestión de justicia, sino un compromiso político, porque la igualdad no se consigue únicamente con la aprobación de las leyes y a la vista está, sino que la igualdad se construye desde la educación, desde la cultura y sobre todo desde la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública. Y estos encuentros, los encuentros en la paz, nacieron precisamente con ese espíritu, acercar el conocimiento a la gente, fomentar el debate y poner en valor a personas que con su trayectoria y su implicación tienen todavía mucho que aportar a esta sociedad. Alicia no solo va a permitir darnos a conocer mejor nuestro pasado, sino también a comprender cómo la historia nos ofrece herramientas para interpretar el presente y afrontar desde un espíritu crítico los desafíos de nuestra democracia. Seguro que hoy nos hará pensar, dialogar
y a valorar sobre todo la importancia de preservar la memoria como parte esencial de una sociedad libre y democrática. Así que démosle la bienvenida a Alicia Domínguez y nada, estamos deseando escucharte. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, a Izquierda Unida, a Ana, a Ifigenia, Ifi, porque para mí es un privilegio poder hablar sobre memoria, sobre mujer, algo tan necesario hoy día que, bueno, a lo largo de la charla que os voy a dar, pues iremos desgranando cómo estamos dando pasos atrás. Lo estaba comentando antes con algunas asistentes al acto. Y eso solo se combate con la memoria y, pues, recordando lo que fuimos. Si me permitís, yo voy a empezar leyendo un relato que incluí en el libro de relatos La culpa la tuvo Eva, porque quería haber proyectado un corto que elaboró Víctor Martínez sobre este relato, pero claro, a esta hora de la tarde no se iba a ver. Entonces voy a leeros el relato porque creo que viene muy bien para poner en situación cómo era la mujer en el franquismo. El relato se llama Puta tú. Cállate ya, José Luis, haz el favor. Ya te he dicho que no voy a ir, así que déjame en paz. No te escucho. ¿Ves cómo no te escucho? Pepa coge el mando y enciende la televisión, pero los gritos de su marido le impiden escucharla. Sube el volumen y se apresura a cambiar el canal hasta que da con Juan y Medio en Canal Sur. Menuda panda de vejestorios salidos son todos los que van a ese programa. Bueno, José Luis, ¿y qué quiere? ¿Están solos? Que sí, que a lo mejor ya no tenemos edad para hacer esas cosas, pero la soledad es muy mala. Como tú nunca supiste lo que era eso. Coge la bolsa de puntos, saca las agujas y la lana y comienza a tejer. Se salta varios puntos y el jersey que le está confeccionando a su nieto comienza a torcerse. Son las 6:30 y el vestido que le prestó su vecina Carmen permanece colgado en el galán del dormitorio. Siente que la está llamando desde allí, pero José Luis vuelve a la carga. No pensarás ponerte ese vestido, ¿verdad? Te marca el culo y las mollas. Y tú ya no tienes edad para ir así, que tienes 70 años, 68. ¿O es que ya no te acuerdas de que nos llevábamos 15 años de diferencia? Con 68 o con 70, ese vestido es de puta. Y ya sé yo para qué te lo vas a poner. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Le responde retadora. Para restregarte con ese viejo con el que baila. Yo no me restriego con nadie, solo bailo. Tú sabes que siempre me gustó bailar, pero tú nunca me dejabas. Todavía me acuerdo de las tardes que me pasé en ese hotel de Torremolinos, más mustia que un apio, viendo a las demás parejas bailar, y yo allí sentada, con mi descafeinado, mientras se me iban los pies. Pero bien que te estás desquitando ahora, ¿eh? ¿Te crees que no me doy cuenta? No hay más que verte la cara. Se te ve a leguas que andas liada con ese tío. Menuda puta estás hecha, no te reconozco. Si pudiera, te atizaba. Pepa, instintivamente, levanta los hombros y agacha la cabeza. Permanece así unos instantes hasta que se da cuenta de la inutilidad de su gesto. Yo no soy ninguna puta, le responde bajito y sale de la cocina dando un portazo. Son las 7 menos cuarto. Trata de centrar su atención en Juan y Medio, pero no puede. La que en ese momento está saliendo con Juan se llama Chari. Tiene 65 años y está divorciada. Y dice que el programa es su última oportunidad para encontrar pareja. Menuda zorra, el marido vuelve a la carga. Mira que ir a un programa a decir que está calentorra y que necesita un novio. Vergüenza debía de darle. Como a ti, bailar con ese guarro que lo único que quiere es refregarse contigo. Pepa no soporta ya seguir escuchándolo. Son demasiados recuerdos. Se dirige al balcón, sale y se apoya en la barandilla.
El reloj de la iglesia da las 7. Es ahora o nunca, Pepa. Habéis llegado a la final. ¿Quién te lo iba a decir a ti hace unos meses? No puedes dejar pasar esta oportunidad, se dice a sí misma, tratando de convencerse. Es tarde, pero si llamas a un taxi, aún llegas a tiempo. Coge la hucha donde echas las monedas para los regalos de Reyes, rómpela y que le den morcilla a tus nietos y al hijo. Si total, no vienes ni a verte. Te estoy viendo las intenciones, Pepa, ni se te ocurra. Ella se tapa los oídos. No saldrás por esa puerta, te lo prohíbo. Tu lugar está en esta casa y no en ese club de viejos salidos. No son viejos salidos, son muy buenas personas y por primera vez en mi vida tengo amigas y soy feliz bailando, pegada. ¿Y cómo voy a bailar si no? De ninguna manera, tú no tienes que bailar. No, yo no tengo que hacer nada, ni ser nada. Según solo tú, vivir para ti y para cuidarte. Y bien que lo hice, que te atendí hasta el final. Era tu obligación, sí. Pero aunque fuera mi obligación, se puede hacer con más o menos gusto. Y yo nunca me quejé. A pesar de llevarme más de 2 años metida en esta casa, sin salir más que a la compra, que estaba muerta en vida. Pero ya estoy harta y merezco vivir los últimos años que me queden. Tú no sales de aquí, puta, más que puta. Los gritos de José Luis le taladran los oídos. Permanece unos segundos en el umbral de la puerta, paralizada. Cuando consigue reponerse, se dirige al pasillo. Coge el abrigo, el bolso y abre la puerta. Intenta echar la llave, pero no atina con el temblor en su mano. Y la voz del marido la persigue. «¡Vuelve aquí! ¡Te lo ordeno! ¡Puta más que puta!». Pepa duda. La puerta del ascensor se abre. Las piernas no le responden. El ascensor se cierra y alguien lo llama desde otro piso. Con la cabeza agacha, vuelve sobre sus pasos. Entra en casa, cierra la puerta y permanece unos instantes apoyada en ella. Los ojos cerrados, la saliva atascada en la garganta. Y entonces lo hace. Frente a la cómoda del vestíbulo, coge la foto de su difunto marido y se la queda mirando fijamente. ¿Sabes qué te digo? ¡Qué puta serás tú, José Luis! De un manotazo, coloca el marco boca abajo, abre la puerta y sale corriendo sin mirar. Ni corto, ¿eh? No hacía falta el corto. He querido traer aquí a Pepa porque ella representa no solo una historia individual, sino el resultado de una construcción social que le enseñó a muchas mujeres del franquismo a confundirse con su casa, con su marido, con sus hijos, a ser ejemplos de renuncia y de abnegación. Una cultura que les dijo de manera explícita y repetida que su lugar natural era el hogar y que su destino era servir. La historia de Pepa es la historia del dominio que ejercían los hombres sobre las mujeres. Lo que pasa es que el franquismo lo convirtió en orden político y construyó una mujer cuya función en la vida era ser esposa, madre y ama de casa. La mujer ideal era sacrificada, modesta, obediente, limpia, decente, religiosa, abnegada. Su valor no se medía por las cualidades intrínsecas que tuviera, sino por su capacidad de cuidar. No por su deseo, sino por su renuncia. No por su proyecto vital, sino por la felicidad que procuraba a los demás. El franquismo llamó a eso armonía familiar, cuando en realidad era invisibilidad, silencio y violencia. La sección femenina de Primo de Rivera se encargó de modelar a las mujeres según este patrón. Y para nuestra desgracia, porque aún lo padecemos, tuvo bastante éxito. Adaptarse a esta realidad fue muy duro para las mujeres que conocieron la Segunda República, porque precisamente en estos momentos la mujer empezó a vislumbrar un horizonte que desconocía. La Constitución de 1931 por primera vez
reconoció el sufragio femenino. Esto no fue una concesión menor, fue la entrada formal de la mujer en la ciudadanía política. La República abrió también las puertas al divorcio, al matrimonio civil, a una escuela laica, a una idea de mujer como ciudadana y no como ser tutelado. No desaparecieron las desigualdades, en absoluto. La sociedad seguía siendo patriarcal y machista, pero hubo un avance decisivo. La mujer empezó a ser pensada como sujeto con derechos. Y el franquismo hizo exactamente lo contrario. La derrota republicana fue también una derrota para las mujeres. Se anuló ese esfuerzo emancipador y se restauró la moral familiar fascista y así el Fuero del Trabajo, que se promulgó en 1938, hablaba de liberar a la mujer del taller y de la fábrica, lo que en la práctica significaba expulsarla del mundo del trabajo, devolverla al hogar y hacerla dependiente del hombre. Pero hubo algo más que una imposición social. Aquello fue una imposición moral que aplastó a las mujeres. A ellas le dijeron, si trabajas fuera, fallas como mujer. Si deseas otra vida, eres egoísta. Si protestas, rompes la familia. Por eso a Pepa, salir a bailar cuando su marido estaba ya muerto, todavía le provocaba remordimiento y culpa. Fijaos hasta qué punto interiorizó esos mandatos de género. Eso pasó durante décadas. La mujer casada, durante el franquismo, necesitó de la autorización marital para muchos actos de la vida civil. La famosa licencia marital pervivió hasta 1975 y convirtió a millones de mujeres en ciudadanas incompletas y necesitadas de la protección del marido. Pepa es hija de ese mundo. Aunque sea ya mayor y nos parezca producto de otra época, ese producto lamentablemente sigue teniendo en nosotros consecuencias. Porque a esas mujeres le dijeron que tenían que aguantar la soledad en el matrimonio, aguantar el control del marido, aguantar porque los hombres son así, porque una mujer casada no se va, porque los trapos sucios se lavan en casa. Para el franquismo, la casa era el reino de la mujer, pero era un reino sin soberanía. La mujer reinaba sobre la limpieza, sobre la comida, sobre la ropa, sobre los cuidados, sobre la crianza, sobre la enfermedad y la vejez, pero no reinaba sobre lo que movía el mundo, sobre el dinero, sobre las decisiones que marcaban una trayectoria familiar o una trayectoria personal o profesional. No tenía potestad ni siquiera sobre su propio cuerpo ni sobre su tiempo. Era reina en una casa en la que no tenía jurisdicción y que no podía abandonar. No sé si sabéis que en el Código Civil de 1958 a las mujeres que abandonaban su hogar sin justificación se las privaba de la patria potestad de sus hijos. Podían ser molidas a palos en el hogar, pero no podían abandonarlo. Y en ese sentido hay que reconocer a una falangista, jurista, que fue la primera mujer, Mercedes Formica, que se enfrentó a sus propios compañeros de falange para cambiar el Código Civil, y lo consiguió. Ella fue una luchadora por la mujer y por muy falangista que sea, hay que reconocérselo, porque tuvo que pelear mucho porque este Código Civil se cambiara. El franquismo, como os digo, fabricó una moral de sacrificio femenino y esa moral tuvo una eficacia terrible, porque no necesitaba cadenas visibles. Bastaba con instalar la culpa dentro de las conciencias de las mujeres. Y de eso se encargaban con mucha eficacia los curas en los confesionarios, las falangistas que impartían el servicio social y Elena Francis en la radio. Algunas recordaréis, tú aguanta, hija, aguanta, que los hombres son así.
son cosas de hombre, pero en realidad te quiere, ¿no? Eso, los que estamos aquí, que ya peinamos canas muchas, los recordamos en la radio, ¿eh? Por eso, cuando Pepa calla, cuando Pepa baja la cabeza, fijaos hasta qué punto, ¿no? Ese gesto aprendido en una relación sostenida de violencia durante años, cuando hace eso, no lo hace porque la han entrenado para sobrevivir. Cuando permanece en el hogar, no permanece por amor, sino porque no tiene otros recursos, porque no tiene red, porque no tiene dónde ir, porque no tiene ni identidad fuera del matrimonio. Y eso sigue pesando hoy en nuestras abuelas, en nuestras madres. La violencia contra las mujeres mayores es devastadora, porque no se denuncia, porque las mujeres mayores lo han interiorizado como un mandato de género, porque no tienen recursos psicológicos, porque en las campañas que hay contra la violencia de género, ¿habéis visto alguna vez a una mujer mayor? Normalmente son jóvenes, pero las mujeres mayores sufren una violencia sostenida brutal, porque para ellas mismas creen que no tienen salida. Y eso es el resultado de un sistema franquista que les convenció que su deber era aguantar. Un sistema que no se conformó con limitar sus derechos, sino que quiso moldear su carácter, sus almas, su vida. Y a las que no se sometían, se las castigaba. No había disidencia posible. Una de las peores instituciones del franquismo fue el Patronato de Protección de la Mujer. No sé si lo conocéis. Este patronato, con su nombre tan amable, protección, escondía el control, el encierro, el castigo y la humillación de las mujeres que no se sometían. Este patronato fue una institución dependiente del Ministerio de Justicia que, aunque se remonta a 1902, fue profundamente transformado y utilizado por el franquismo y que funcionó entre 1941 y, ojo al dato, 1985. Y fue un aparato de control de la moral de las mujeres. A estos centros iban a parar adolescentes y mujeres jóvenes por motivos que hoy nos ponen los pelos de punta. Quedarse embarazadas fuera del matrimonio, muchas veces embarazadas por sus padres o por familiares cercanos. Ser consideradas rebeldes, ligeritas de casco, salir con chicos, vestir o comportarse de forma impropia, tener una orientación sexual contraria al nacionalcatolicismo, escaparse de casa, ser denunciadas por la familia o simplemente no ajustarse dócilmente a la moral franquista. No hacía falta haber cometido ningún delito, bastaba con ser considerada un peligro moral. Os recomiendo encarecidamente que veáis el documental Descarriadas, el Patronato de Protección de la Mujer, y que leáis el libro de Carmen Guillén, Redimir y Adoctrinar. En ambos se denuncia lo que ocurrió con este patronato durante más de 40 años. Miles de mujeres fueron encerradas sin delito y sin juicio en instituciones donde eran sometidas a abusos, trabajos forzados, violaciones de derechos humanos. Estos centros eran auténticas cárceles donde se doblegaba a las descarriadas. En julio del año pasado, el Gobierno español reconoció oficialmente a las mujeres internadas en estos centros como víctimas de la represión franquista y de graves vulneraciones de los derechos humanos. Porque en estos centros, que estaban gestionados mayoritariamente por religiosas, se cometían torturas. Las internas vivían privadas de libertad, sometidas a una vigilancia constante, humilladas, sometidas a castigos físicos y psicológicos, sometidas a presiones para que las que entraban embarazadas dieran en adopción a sus hijos. En contraposición a esas mujeres desviadas, Pepa pertenecía
a ese modelo de mujer que el franquismo quería reproducir. De este modo, el franquismo construyó la pinza perfecta. A la mujer obediente la encerró en su casa, a la desobediente la encerró en una institución dependiente del auxilio social. Una mujer debía ser esposa y madre, la otra, la descarriada, debía ser reeducada, castigada y apartada de la sociedad para no contagiarla. En ambos casos, el mensaje del franquismo era el mismo: el cuerpo y la vida de las mujeres no le pertenecían a ella. El patronato revela además una de las grandes continuidades de la transición. No todo lo franquista desapareció a la muerte de Franco. Esta institución, como os dije antes, pervivió hasta 1985. Mientras Susana Estrada le enseñaba una teta a Tierno Galván en la entrega de los premios populares del pueblo, o en el interview salían las mujeres en pelotas, miles de otras mujeres languidecían entre los muros de estas instituciones del patronato. Y eso ocurría porque el aparato legal del franquismo no se desmontó de un día para otro, sino que pervivió mucho tiempo después. Y porque las mujeres pobres, descarriadas, las jóvenes desviadas, no ocupaban el centro del debate en la transición, de manera que, aunque había una democracia política, no había una democratización en las instituciones, en las familias, en la moral o en la sexualidad. Por eso, la historia de Pepa y la del patronato se iluminan mutuamente. Pepa nos muestra el encierro doméstico, el patronato nos muestra el encierro institucional, y todas forman parte de la misma historia, la de un régimen franquista que convirtió la subordinación femenina en ley, en costumbre y en deber moral. Por eso la memoria es tan importante, lo estábamos hablando antes, porque somos lo que nos fueron. Y lo que fueron las mujeres en este país durante 40 años por culpa de la dictadura sigue teniendo peso en las nuevas generaciones. Solo hay que ver los datos de la violencia de género. El año pasado, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. En el 2026 ya vamos por 31. Y eso es solo la punta del iceberg. Debajo hay otras cifras también espeluznantes. Casi 500 menores sometidos a violencia que la padecen por parte de sus padres. 185.000 mujeres contabilizadas como víctimas en los juzgados. Casi 48.000 órdenes de protección solicitadas. Y luego están las desigualdades del día a día, las que apenas se ven. Arrastramos todavía la idea de que los cuidados son, en última instancia, responsabilidad de las mujeres. Arrastramos la sospecha sobre las mujeres que priorizan su carrera o el no tener hijos. La ponemos en cuarentena. ¿Que no quieres tener hijos? ¿Por qué no quieres tener hijos? Arrastramos la indulgencia hacia los hombres que ayudan en casa, como si cuidar a los hijos o limpiar las propias mierdas fuera algo que hay que aplaudir y no una corresponsabilidad compartida, ¿no? España ha avanzado en corresponsabilidad, no cabe la menor duda, pero los datos siguen demostrando que esa herencia franquista está ahí y que la desigualdad en el cuidado y en las tareas domésticas están ahí. El Índice Europeo de Igualdad de Género de 2025 señala que las mujeres continuamos asumiendo los cuidados y las tareas domésticas. En los hogares con niños entre 0 y 11 años, casi el 41% de las mujeres dedica más de 5 horas diarias al cuidado de los menores, mientras que los hombres que hacen eso apenas alcanzan el 20%. En las parejas con hijos, el 67% de las mujeres realizan todos los días tareas como cocinar, limpiar o lavar la ropa. Solo el 33% de los hombres hace esto. Y esa asunción del cuidado es una de las grandes rémoras para la mujer. La mujer trabaja fuera, pero sigue encargándose de lo de dentro.
Ya no se le prohíbe, como en el franquismo, salir al mundo laboral, ya no se la libera del taller ni de la fábrica, ya está en el mundo del trabajo, pero se le exige que siga cuidando. Hemos pasado del lema franquista de la mujer en casa y con la pata quebrada a la mujer puede trabajar, puede realizarse, puede ser una gran profesional, pero que en casa no se note, que no se note mucho. Es una formulación más moderna, pero conserva una raíz muy, muy antigua. Y otra rémora importante, sobre todo para las mujeres más mayores, es la dependencia económica. Ya no tiene esa forma brutal de la licencia marital, pero aparece con otras formas, como es, por ejemplo, la parcialidad. La tasa de empleo a tiempo completo es del 44% en las mujeres, mientras que en los hombres alcanza el 59%. El 28% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, mientras que solo el 8% de los hombres lo hace. Y esto tiene serias consecuencias para la mujer en su carrera, en su promoción profesional, en su salario, en sus pensiones. Y cuando una mujer depende económicamente de un hombre, su libertad se estrecha. Yo recuerdo siempre a mi abuela que me decía: hija, no dependas nunca de ningún hombre. Tú estudia, tú trabaja, pero no dependas de ningún hombre. Porque depender te hace que no puedas tomar las decisiones que tú quieras. Claro, ella me hablaba en un momento en el que la cosa era distinta. Estamos hablando de los años 70, de los años 60, los años 70. Ella lo tenía muy claro, pero ella no pudo salir a trabajar, como Pepa. Se quedó encerrada en casa, ¿no? Como siguen sin tenerlo claro, miles de mujeres que han crecido mamando esa moral de aguante. Todavía hay mujeres que tardan años en nombrar la violencia porque han aprendido a llamarla de otro nombre. Conflicto, mal carácter, nervios, celos, problemas de pareja. Y todavía hay mucha gente que se pregunta, y lamentablemente cada vez más, ¿por qué no se fue ella si estaba sometida a malos tratos? Antes de preguntarse, ¿y por qué la maltrataba a él? Esa pregunta no es casual, no es inocente, conserva algo de esa vieja sospecha sobre las mujeres, ¿no? Si la mujer sufre violencia, por algo será. Si se queda, es que está consintiendo. Si se van, pues que apechugue con las consecuencias, ¿no? Por eso es imprescindible repartir los cuidados, tener salidas profesionales, tener capacidad para mantenernos a nosotras mismas. Es necesario que las mujeres podamos envejecer sin miedo a que nos convirtamos invisibles, a que seamos tachadas de histéricas cuando padecemos enfermedades que la ciencia no investiga tanto porque son enfermedades de mujeres. Porque Pepa no es solo una mujer sometida al marido, al que cuida hasta el punto de encerrarse en casa con él. Pepa es el resultado de una historia y de un retroceso democrático que se vivió con el franquismo y como tal debía servirnos como advertencia para hoy en día. Advertencia de que los derechos se pueden perder, de que ninguna conquista es irreversible si no se defiende día a día. Ya lo estamos viendo en aquellas comunidades en las que el PP y Vox gobiernan. Se están detrayendo recursos de la lucha contra la violencia de género. Se está convenciendo a los hombres de que son las víctimas, de que pueden ser encarcelados por una denuncia falsa. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, donde se están empezando a plantear arrebatar el voto a la mujer y concedérselo a la unidad familiar representada, por supuesto, por el marido, ¿no? Lo estamos viendo en las redes sociales, en donde un montón de influencers están convenciendo a las jóvenes de que su lugar es el hogar, de que tienen que estar guapas, de que tienen que estar presentables, de que tienen que cuidar a sus hijos, de que ese es su destino natural. Se te pone los pelos de punta después de ver la de años que llevamos, la de siglos que llevamos luchando para que ahora nos vuelvan a vender la misma cantinela, ¿no? Por eso,
Cuando una mujer joven cree que la igualdad ya está conseguida, conviene mostrarle a Pepa para entender que ella, como millones en su generación, tuvo una oportunidad durante la Segunda República que le fue arrebatada con el franquismo, porque ella no nació sumisa, la hicieron así. Por eso, cuando tratan de comerle el coco a las jóvenes, como hicieron con nuestras abuelas, con nuestras madres, conviene decirles que a millones de Pepas les cortaron las alas en su momento y que ahora el nuevo fascismo quiere cortárnoslas a nosotros también. Hay que nombrar a las Pepas, hay que mostrárselas a las nuevas generaciones, hay que decirle que esto no puede volver a pasar, porque que ahora estén diciendo que con Franco se vivía mejor, escuece, ¿eh? Escuece tela. Con Franco no se vivía mejor, y menos si eras mujer, se vivía muchísimo peor. Yo, a los que dicen que con Franco se vivía mejor, los mandaba a unos campamentos en donde vivieran durante 6 meses el franquismo, en sus propias carnes, para que sepan lo que es. Y si son mujeres, para que sepan cómo vivió de sometida, de humillada, de invisibilizada, de silenciada la mujer en aquella época. Nos enfrentamos a un gran desafío. El nuevo fascismo nos quiere arrebatar a las mujeres los derechos y la libertad que con tanto sacrificio hemos conseguido. Frente a eso hace falta más feminismo y más memoria por todas las Pepas del mundo, las de entonces y las de ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ahora. Soy maestro jubilado y entonces por mi experiencia he visto que los ejemplos positivos son siempre mucho mejores que los negativos a la hora de educar. Creo que es importante los ejemplos negativos como es la historia del franquismo y la mujer en el franquismo. Pero creo, por lo menos yo he hecho en falta lo positivo. ¿Cómo fue la mujer en la República? ¿Cómo es la mujer y fue en otros países donde se pudo desarrollar? Creo que los ejemplos positivos también se deberían de explicar y enseñar a la gente para educarle, decirle que es posible conseguir otro rol de la mujer. Sin duda. Es mi opinión. Sin duda, sin duda. Y de hecho, lo que decía yo antes de que durante la República se consiguieron derechos que no se tenían antes, como el voto, como el divorcio, como una escuela laica, eso fue importantísimo y efectivamente hay que recordarles a los jóvenes que eso lo tuvimos, exactamente. Y los ejemplos positivos los vemos, lo tenemos en el día a día, ¿no? La libertad que tenemos las mujeres ahora es el ejemplo positivo de que la lucha ha dado resultados. Pero lo que hay que advertir es que ahora mismo hay unos vientos reaccionarios que lo que nos quieren es quitar lo que tenemos. El poder vestir como nos dé la gana, el poder tener la sexualidad que nos dé la gana, el poder trabajar, el poder ser independiente, todo eso, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con los ejemplos positivos y yo creo que precisamente una de las cosas que creo que tendría que hacer la izquierda es elaborar un programa ilusionante para que la gente vea que es posible, que no tenemos que conformarnos con lo que hay, que es posible mejorar, que es posible hacer cosas, ¿no? Y en ese sentido lo comparto totalmente. Lo positivo motiva mucho más. La gente no vota por miedo, es cierto. La gente vota por ilusión y la gente se compromete con determinados proyectos por ilusión, sin duda ninguna. Lo comparto. Bueno, Alicia, ha sido una exposición fenomenal y me alegro de que hayas venido y lo hayas contado. Yo quería manifestar sobre... Yo viví, claro, tengo 75 años ya, entonces mi época laboral
que me cogió con 18 años, fue en los años mucho antes de la muerte de Franco. En la empresa donde yo trabajaba, pues había, lo digo porque mucha gente no lo sabe, había lo que se llamaba la dote matrimonial. Y era, no sé si tú lo has oído, lo de la dote matrimonial era para que cuando te fueras a casar, dejaras la empresa. Totalmente. Entonces te ofrecían un buen dinero, bastante dinero para que te fueras. Claro, muchas mujeres que también estábamos educadas en ese franquismo, decir, bueno, si voy a tener luego un hijo y luego a lo mejor no voy a poder trabajar ni combinar el hogar con el trabajo, me voy que con esto tengo ya la entrada del piso para pagarme un piso, porque era bastante dinero. Y yo me acuerdo porque fue cuando empezaron las comisiones obreras, las incipientes, ya empezamos a movernos algunas mujeres dentro de la empresa, que era una empresa nacional, no era solamente local, era nacional, y en Asturias y en Valladolid, yo trabajaba en Valladolid, empezamos a movernos en los convenios laborales y no lo entendían los directivos, que no, ¿cómo lo vas a quitar? Si eso no te obligamos, tú te quedas, si quieres te quedas, pero no, es que hay que quitarlo. Y conseguimos que se quitara aquella dote matrimonial que se daba en muchas empresas, en la Telefónica, pues había también muchas mujeres que ni se casaban. Decía, bueno, mejor ni me caso, ¿no? Y eso hay que vivirlo. Cuando la gente dice qué bien se vivía en la época franquista, pues hay que recordar todas estas cosas, ¿no?, que hemos pasado las mujeres, aparte de los acosos sexuales dentro del trabajo, el acoso laboral, en fin, que sufrimos lo que nadie, y callábamos, porque si te interesaba trabajar y encima estaba bien pagado, pues decías, bueno, aguanto como sea este tema, ¿no? Pero que sí que lo sufrimos. Y eso hay que contarlo, es nuestra memoria, y tienen que saberlo la juventud, que no hemos sabido llegar a ellos. Yo no sé cómo... No. Hemos fallado contándole lo que pasó. Y creo que hemos fallado intentando protegerlos de una memoria que es imprescindible. Lo que ocurre es que cuando digo esto, también me acuerdo de lo que ha pasado en Chile, por ejemplo. En Chile nosotros estuvimos hace 3 o 4 años, fuimos al centro de la memoria que tienen allí, a donde llevan los profesores a los niños, casi como que una actividad docente más, ¿no? Con una conciencia de lo que fue la dictadura, con una conciencia de lo que pasó, y ahora vuelve a salir la extrema derecha y tú dices, Dios mío. Entonces se me desmonta la idea que yo tenía de, claro, no lo hemos hecho bien porque no le hemos contado. Digo, pero leñe, en Chile sí que le han contado, en Chile ha habido en España no lo hubo, pero en Chile sí que ha habido esto de memoria democrática, no, un pacto de reconciliación, de sacar a la luz todos los culpables, y ahora están con la extrema derecha. Tú dices, madre mía, ¿qué hay que hacer, no? Pero sí, yo estoy de acuerdo en que creo que a nuestros jóvenes hemos tratado de protegerlos de un pasado que tendrían que haber conocido mejor. Yo recuerdo, los próximos que cumpla son 60, y yo recuerdo en el colegio, en el instituto, que decían, no, el franquismo ya no da tiempo, eso lo preparáis por vuestra cuenta, preparadlo por si acaso, para selectividad, que igual cae, pero nunca caía. Con lo cual, los jóvenes no saben lo que pasó en este país. Entonces, cuando un joven dice que con Franco se vivía mejor, madre mía de mi alma, qué equivocado está. Te digo, campamentos de reeducación los mandaba yo. A ver si con los nietos lo conseguimos. Pero yo creo que esto ha sido generacional, ¿no? Porque nosotros también nos educaron en el silencio. Sí, por protegernos, en el silencio, decirnos que no sepan lo que pasó, ¿no? Claro, pero a nosotros nos educaron en el silencio, pero ellos los han educado en la ignorancia, que es distinta. El silencio, cuando tú descubres, porque claro, empiezas ya a escuchar, ¿no?, empiezan a contarte, cuando descubres lo que pasó, te provoca curiosidad, te provoca, rechazo, pero la ignorancia, tampoco hay que... Nuestra historia ha sido una historia muy trágica, que no hemos sabido contar bien y que ahora nos está pasando factura, está claro. Ahí hay un señor que quiere intervenir. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que hay una cuestión que está implícita en lo que ha dicho Alicia a lo largo de toda su intervención, y hay algo
que se nos olvida muchas veces, y es que nosotros hemos perdido la guerra y hemos perdido la batalla. Y tenemos muchos enemigos, supuestamente que son amigos, que dirigen gobiernos y demás, que juegan el papel de la transmisión, de la dominación de la clase dominante. Cuando el movimiento obrero, la clase trabajadora, y cuando digo clase trabajadora, digo los hombres y mujeres de la clase trabajadora, han conquistado el poder, la mujer ha tenido los momentos de más libertad, de más desarrollo, de más creatividad de la historia. Lo podemos ver en el año, la Revolución Rusa fue en el 17, 18, 19, 20, el primer lugar del mundo, un lugar atrasado, medio feudal, donde tras la revolución las trabajadoras y trabajadores consiguen las mayores libertades, el mayor protagonismo, porque no solamente la libertad, sino la igualdad para poder decidir y tomar decisiones y ser protagonistas en la toma de esas decisiones, con todos los errores y todos los problemas que hay en un proceso de ese tipo. Pero las mujeres tenían derecho al trabajo, tenían seguridad social, igual que cualquier trabajador, tenían escuelas, tenían universidades, año 1918. En Chile, bueno, en el proceso de la Unidad Popular, la victoria de la Unidad Popular, lo poquito que lo dejaron que durara, pues adquirieron también similares derechos. Aquí, cuando la República consiguió derechos, pero cuando la victoria del Frente Popular es cuando más derechos consiguió y más protagonismo. Por eso digo, la cuestión es parte del poder de nuestra clase y que ellas sean parte de ese proceso de acabar con el poder de la clase dominante, del capital y el protagonismo de la clase trabajadora. Es la única manera y además con las mismas posibilidades económicas, porque si la mujer no tiene autosuficiencia económica, ¿qué coño va a tener? Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación o hacer una última pregunta? Allí no, ¿no? ¿Al fondo? Bueno, pues antes de compartir un ratito con esa copita de manzanilla que nos van a ofrecer los compañeros, yo quisiera agradecer a Alicia Domínguez su presencia hoy aquí. Ha sido un verdadero placer. Me siento en casa. Ha tenido una buena acogida, ¿verdad? Y agradecer también a Sara, la intérprete de lenguas de signos, que ha permitido y que está haciendo que estos encuentros sean accesibles para todos. Recordaros además que este año Julio nos regala una noche más de julio, de jueves, y entonces el jueves que viene cerraremos y clausuraremos estos encuentros en La Paz con Diego Villegas, que quien no haya tenido todavía la oportunidad de verlo en directo, pues os aconsejo que vengáis la semana que viene porque es un virtuoso multiinstrumentista del flamenco y lo vais a flipar. Yo creo que es el broche de oro para cerrar los encuentros en La Paz de este año 2026. Así que nada, gracias a todos, gracias también a la asistencia de la compañera y alcaldesa Carmen Álvarez. Ifi quiere decir algo. Ifi, ponte. Añadir en este 26 de julio próximo un viva a Cuba y un apoyo a Cuba y a su revolución y a los pueblos que luchan. Siempre 26. Muchas gracias. Me he encontrado muy a gusto, muy a gusto. Jugando en